comandante estratégico operacional. Bienvenido, general. Muchas gracias, José Vicente. Muy amable. Usando un eufemismo, se habla de ruido de sables. Hay 3 generales detenidos. Sería interesante cómo marcha la investigación y qué puede decir un alto jefe militar sobre la situación estrictamente relacionada con ese caso. Sí, bueno, llegar al ruido de sables como tal, como se dice la expresión, sería ir muy lejos en esto, ¿no? Si hay una situación de 3 altos oficiales de la aviación militar bolivariana, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que están siendo investigados, bueno, hay 2 procedimientos, un procedimiento administrativo, que lo lleva la Inspectoría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y además hay un procedimiento judicial, pues, que se abrió, que se aperturó, procedimiento penal, militar. Y bueno, ahí están las investigaciones, están en pleno desarrollo. Yo pienso que de las cosas que tristemente puedo decirte, José Vicente, tú me preguntas por el desarrollo de las investigaciones, que por supuesto no puedo adelantar por ser parte del proceso, pero tristemente te puedo decir que está inmerso allí el mismo individualismo, el mismo pensar en sí mismo que se presentó en el 2002, con aquella repartición de cargos. Una de las cosas que mueven a uno de estos altos oficiales es precisamente que le iban a dar un cargo, dada una transición eventual. Entonces uno ve que en un golpe continuado como el que se lleva en Venezuela y en pleno desarrollo, porque esto pudiésemos estar opacando ya la primera fase, pero esto pudiese abrirse en otro capítulo, con otras características. Viendo ya esa dirección que lleva el conflicto, bueno, yo siempre lo dije y lo dije desde el principio, debe haber alguna intención por parte de estos sectores provocando, tentando, manipulando un sector de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Porque no es que sea necesario a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es normalmente importante para dar un golpe de Estado. Pero yo desde el principio lo dije, no debe haber un sector de estos sectores políticos que están promoviendo esta violencia que tienen o están haciendo contacto con algunos sectores de cuadros medios y cuadros altos de la organización para plegarse a una conspiración que está llenando, por cierto, de violencia todo el país, o que lo llenó de violencia. Bueno, como tú sabes, yo fui ministro de la Defensa precisamente en esa etapa tan delicada, tan difícil, ¿no? Y comparto la opinión que tú expresas en el sentido de que hay una serie de elementos que se conjugan a la hora de situaciones críticas, ambiciones personales, los trabajos que fuera de la institución se realizan, porque al fin y al cabo la institución armada es fundamental en el cuadro político de una nación. Entonces, lo que mucha gente en la calle se plantea de buena fe, simplemente para tener certeza de lo que está ocurriendo, es si hay plena seguridad de que la institución armada respalda plenamente el orden constitucional y el presidente legítimo, que es Nicolás Maduro. Sí. Ahí está precisamente la conciencia que tiene la Fuerza Armada, la conciencia monolítica. Sí, porque, perdón, puede haber un oficial, 2 oficiales, 10 oficiales, 30 oficiales, pero la institución es otra cosa, ¿no? Perfectamente. Sí. Así es. Y lo que mueve a una Fuerza Armada, sobre todo la Fuerza Armada que el presidente Chávez le dejó al país, una Fuerza Armada con un enfoque ético y filosófico distinto, ¿no? Con una reorientación
estratégica distinta, con un equipamiento distinto, con una amenaza dibujada, cierta, bajo la cual nosotros planificar nuestras operaciones militares en el más alto nivel estratégico. Una Fuerza Armada como la que dejó él, con sentido humanista, popular, democrática, respetuosa de los derechos humanos. Esto es muy importante lo que estoy diciendo porque se ha hecho ver al país, bueno, muy respeto que la Fuerza Armada está asesinando a los estudiantes. Bueno, cuando ocurre, sobre las venas o sobre las venas de los militares corre sangre patriótica, popular, democrática y bolivariana, no puede haber sino una unidad monolítica, consciente, responsable de los deberes constitucionales que nos asisten a nosotros como institución, como tú lo has llamado. Así pues que en la Fuerza Armada no puede haber, o en el pueblo no puede haber dudas del comportamiento, la actitud de una Fuerza Armada que se debe a su pueblo, como lo ha demostrado recientemente, y que se debe, por supuesto, bajo los preceptos constitucionales. Hay un artículo, que es el artículo 328 de la Constitución, que manipulan mucho. Al final del artículo dice que la Fuerza Armada está al servicio del Estado y bajo ninguna circunstancia de persona o partido político alguno. Con eso de la persona tratan de manipular y hacerle ver a la Fuerza Armada que nosotros no estamos al servicio de el gobierno de una persona, que en este caso es el presidente de la República electo por el pueblo, que es jefe de gobierno, que es jefe de Estado y a la sazón es comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Tú puedes establecer perfectamente la diferencia entre ese pasado, que no es tan pasado porque son apenas 12 años que han transcurrido, ¿no? Y lo que es hoy en día la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ¿no? La concepción que le imprimió el presidente Chávez a la institución, profundamente democrática, popular, participativa, integrada a las tareas incluso sociales y a la actividad económica. Una fuerza que tiene valores, indudablemente, gente muy capacitada y que no puede estar al margen del proceso de desarrollo del país. Tú eras comandante para esa fecha del Batallón Bolívar. Correcto. Unidad que jugó un papel muy importante. Correcto. Entonces puedes decir exactamente cómo viviste ese momento y cómo hoy en día tú crees que esos comandantes de unidades básicas están viviendo el momento. Sí, muchas diferencias. Una de ellas es la concepción del empleo del poder militar. ¿Cómo se concebía el empleo del poder militar antes de Chávez y después de Chávez? Ocurre pues que sin una orientación política, ideológica en la institución armada que obedezca a la más alta política del Estado. En este caso, nosotros tenemos un plan de la patria, que es nuestro azimut. Bueno, en el pasado no existía eso. En el pasado un militar no podía expresar su sentimiento, su sentir como ciudadano en una elección y lo coartaban de sus libertades, de las más democráticas que hay, que es expresarse en las urnas electorales. Ese derecho no lo teníamos. En el pasado no teníamos la concepción humanista, respetuosa de los derechos humanos, pero no era porque la Fuerza Armada de los hombres y mujeres que la constituyen eran así, sino era por la dirigencia político-militar que la conducían a cometer actos de violación extrema de nuestros derechos humanos. Caso 27, 28 de febrero de 1989. Delitos de lesa humanidad. Delitos de lesa humanidad. Y bueno, y además de eso, la concepción y la visión que tuvo el presidente Chávez de unir el sector cívico de nuestro conglomerado con el sector militar y propiciar esa unión cívico-militar.
Una unión cívico-militar que no está configurada allí o dibujada allí o es una cosa abstracta, es una realidad. Y además de ser una realidad, bueno, es para nosotros, para la nueva concepción estratégica militar defensiva del Estado, es una necesidad. Porque para hacer la guerra de todo el pueblo, la guerra popular prolongada, que es lo que nosotros nos hemos trazado como concepción estratégica defensiva, implica no solamente el empleo de la fuerza militar, sino también de todo el pueblo, en defensa de los más supremos intereses de la nación. Eso quiere decir que en este nuevo contexto, en esta nueva realidad, Fuerza Armada, país, donde lo que yo llamo la doctrina Chávez, que es pueblo y Fuerza Armada, juega un papel determinante. Es inconcebible la repetición a 12 años después, de un 11 de abril. Para mí es imposible. Para mí es imposible. Pero hay gente que lo alienta. Claro, hay gente que lo alienta porque subestima al pueblo y subestima a la Fuerza Armada. Cuando hay llamados abiertos, como los que se han presentado, de oficiales en situación de retiro, de personeros políticos, sobre todo viviendo en el exterior, a que la Fuerza Armada se pronuncie, que no permita esta agresión, supuesta agresión contra el pueblo de Venezuela, y hace llamados a la Fuerza Armada para que no siga los lineamientos de su comandante en jefe. Bueno, son llamados subversivos, irrespetuosos y que subestiman definitivamente la conciencia patriótica y constitucional que tiene la Fuerza Armada de preservar los derechos del pueblo, de la nación, del Estado y de la República. Hay un grado de subestimación del pueblo y de la Fuerza Armada en algunos sectores. ¿Funciona entonces ese binomio Fuerza Armada-Pueblo? Por supuesto. Realmente, no es una consigna. No, no es ninguna consigna. Fíjate cómo lo estamos poniendo en práctica con esta gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Eso es una misión que va mucho más allá de pintar o arreglar un rancho o hacer una cancha deportiva en un barrio. Va mucho más allá. Va a integrar lo que es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con su pueblo. Y esa figura, por ejemplo, de la Guardia del Pueblo, que surgió genialmente de la iniciativa del presidente Chávez, era precisamente buscando esa integración. El guardia que vaya, acompaña al viejito, a la viejita, que acompaña al muchacho a la escuela, que sirva, que escuche los consejos comunales, que traiga ideas, que lleve ideas. Son iniciativas que ponen en práctica la idea generosa, bonita de la unión cívico-militar. Vamos a hacer una pausa, general. Y quiero dejar en el aire para responder posteriormente este tema de la guerra de la cuarta generación y el golpe guarimbero pues, que hemos tenido durante estos últimos meses. Gracias. Guerra de cuarta generación, la guarimba terrorista de la cual estamos saliendo, pero en todo caso pienso yo, aquí se trató de buscar la manera de derrocar a Nicolás Maduro, ¿no? Indudablemente. Sí. ¿Y qué faltó? Le faltó pueblo y Fuerza Armada, ¿no? Nada más y nada menos. Exacto. Pero de todas maneras crearon una situación de zozobra y de angustia en el país, que no podemos subestimar tampoco. Correcto. Su opinión. Sí, bueno, es un golpe de Estado montado sobre la base de todas estas teorías europeas, americanas, norteamericanas. Bueno, te puedo enumerar algunas. Este golpe suave que llaman de Gene Sharp, de la dictadura a la democracia, la guerra no convencional de los Estados Unidos, la doctrina militar de los Estados Unidos, la guerra de baja intensidad, el manual del perfecto golpe de Estado latinoamericano, el derecho de proteger. Bueno, te puedo enumerar cualquier cantidad de documentos que han hecho específicamente para derrocar gobiernos. Y lo han puesto en práctica. Bueno, lo pusieron en práctica en la primavera árabe, en Egipto, en Túnez, en Argelia, Libia, Siria. Lo han puesto en práctica, lo han querido poner en práctica aquí.
ese trabajo que llaman ese manual del perfecto golpe de Estado latinoamericano, manual del perfecto golpe de Estado latinoamericano, fue un trabajo que hicieron una serie de sociólogos y psicólogos norteamericanos, evaluando, delineando allí todas las características y peculiaridades psicosociales de cada pueblo latinoamericano, precisamente para actuar en contra de su gobierno legítimo. Así que de eso tenemos literatura suficiente y todas concurren al derrocamiento del gobierno, con métodos distintos. De gobiernos populares, democráticos, ¿no? Progresistas, claro, y con legítimos, sentido social y legítimos. Legítimos. Exacto. Y bueno, creo que se han equivocado con Venezuela nuevamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que se ha generado, sobre todo a partir de la Constitución del 99, que cada venezolano y venezolana comenzó a sacar su Constitución y a exigir sus derechos y a reivindicar, a buscar sus reivindicaciones y a escuchar la palabra de un líder que les ofreció un cambio estructural en el Estado y en la sociedad. Bueno, eso genera mucha conciencia en la sociedad y en el pueblo en sí mismo. Genera mucha conciencia en la Fuerza Armada, no solamente por las experiencias que tuvimos en el 2002, de las cuales aprendimos mucho, sino también de todo un desarrollo y una madurez política. Y no se ve desarrollado suficientemente esa conciencia para esa época. No, por supuesto que no. Insisto que es a partir de 1999, cuando nos hicieron ver que, bueno, que una Constitución, que es la Carta Magna, ahí está dibujado un país decente, con mecanismos constitucionales para cambiar un gobierno, para transitar a otro gobierno. Pero yo no he visto, por ejemplo, en esa Constitución, José Vicente, este mecanismo de la salida, o vete ya, o presidente, no te queremos ya. Esos mecanismos no los veo yo. No existen. No existen, pues. Ahí está un país decente, unas instituciones funcionando, un Estado funcionando, un presidente en plenas facultades intelectuales y físicas ejerciendo gobierno. Y cuando tú me decías, bueno, ¿qué falta aquí? Bueno, está pueblo y Fuerza Armada. Bueno, en la Fuerza Armada no lo van a conseguir, porque ¿qué pide un soldado, parafraseando al libertador Simón Bolívar, para ser feliz? ¿Qué pide un soldado para ser feliz? Un pueblo expresando su soberanía a través de los votos y poniendo un presidente legítimo, un Estado funcionando, que respete los derechos humanos, unas instituciones funcionando, una dirección, un plan de gobierno que sea patriótico, que no sea genuflexo a los intereses imperiales, que dirija al país por derroteros de progreso, de desarrollo, de convivencia, de paz. Eso es lo que pide un soldado feliz. ¿Y qué le va a hacer cambiar la opinión a una Fuerza Armada como la que tenemos ahora, si todo eso lo tenemos en este momento? Hay problemas en el país que hay que atender, pero... Por eso que tú estás diciendo, quizá se explica la feroz campaña contra la Fuerza Armada en este momento. Sí, pero la campaña es mediática. ¿Mediática? Porque ¿qué es la importancia que tiene el medio hoy en día? Sí, nosotros sentimos, cuando salimos a la calle, por supuesto que ahorita están exacerbados las emociones y los sentimientos producto de esa campaña mediática. Nosotros hemos visto a través de las redes sociales, porque han tomado mucha fuerza en los últimos años, como parte de esa guerra de cuarta generación, cómo se han trucado, cómo se han manipulado imágenes, videos. Hemos visto fotografías, han transmitido fotografías de cubanos desembarcando aquí en las bases aéreas nuestras. Una serie de manipulación que han hecho que cierta parte o ciertos sectores de nuestra sociedad caigan en duda. Yo tengo familia que me llama y me preguntan, ¿esto es cierto? ¿Esto es verdad? ¿Este tanque disparando contra una urbanización? ¿Es verdad cubanos desembarcando en la base X? ¿Es verdad que aquello? Mira, cosa terrible, la campaña mediática y bueno, una cosa de una campaña de odio contra los líderes de la Fuerza Armada, contra la Fuerza Armada, que bueno, a nosotros no
hace sino motivar a seguir trabajando. No ha hecho por la mella, patria. no ha hecho mella. No ha hecho mella porque en esta institución todos nos conocemos. Esta es una institución que está basada en principios, valores, en una moral que es la que mueve la organización. Cuando eso se acabe, se acaba la Fuerza Armada. Pero en este momento la Fuerza Armada cuenta con moral, con principios, con suficiente coraje para defender al pueblo y a la patria, con suficiente conciencia patriótica, y hemos retomado nuevamente a todas las anchas el pensamiento bolivariano. Fuerza Armada represora. No, imposible. La del pasado. Y no por la Fuerza Armada, sino por su dirigencia político-militar. Claro. Porque hay historiadores que a veces hablan del ejército godo, el ejército oligarca. Yo me resisto a eso. El ejército, hablando de la Fuerza Armada, nunca ha sido de castas ni de élites. Que algunos líderes de la Fuerza Armada en algún momento se hayan convertido en expresiones ya de la oligarquía, bueno, eso es otra cosa. Pero la Fuerza Armada en su esencia, mira, aquí lo que hay son hombres y mujeres, padres de familia, sentimos, padecemos, lloramos. Y esa inyección que nos metió el presidente Chávez en la sangre de convertir a la Fuerza Armada en una Fuerza Armada humanista está allí, respetuosa de los derechos humanos. Hay algunos excesos que se han cometido en estos días. Podemos decir que hay 97 investigados de la Fuerza Armada y la Policía Nacional por la Fiscalía, por tratos crueles, por tortura. Bueno, eso, sobre la base de 20.000 o 22.000 funcionarios actuando bajo esa presión y esa violencia, representa solamente el 0.4% de toda la fuerza pública que ha actuado en contra de esta violencia. O sea, nosotros estamos actuando apegado a derecho. Ningún soldado nuestro ha recibido instrucción de torturar, de maltratar a nadie. Ninguna organización, pelotón de antidisturbios, antimotín, ha recibido la instrucción de maltratar o de vejar o de acabar con la vida, mucho menos, de un venezolano o una venezolana. De los 39 muertos, José Vicente, 26 son por armas de fuego. Y quiero decirte que la fuerza pública, cuando sale a contener tácticamente, que fue la instrucción del presidente Maduro, para acabar con esto, sale sin armas letales, sale con sus escudos, con sus escopetas, con munición de polietileno. No es como el pasado, Fuerza Armada represora, como tú dices, que salían en línea de tiradores, fusiles automáticos livianos calibre 7.62, sin ninguna formación, sin ninguna doctrina. Hay doctrina ahora, y el presidente Maduro ha ordenado perfeccionarla junto a la Policía Nacional, la Fuerza Armada a través de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional a perfeccionar la doctrina de empleo para el orden público. Militarización del país. Me resisto a esa idea. Nosotros solamente participamos en el desarrollo nacional y lo hacemos gustosamente. El talento que hay en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con mucha modestia lo digo, la inteligencia, la capacidad de organizar, la disciplina, las condiciones morales de nuestros oficiales, nos dan para accionar en diversas áreas donde el país y la nación nos requiera. Y así lo hemos hecho. Ahí ustedes pueden ver una serie de gobernadores que fueron militares, oficiales de alta jerarquía, en cargos públicos muy importantes, neurálgicos para el desarrollo del país. Ahí lo están haciendo, están poniendo todo su potencial, toda su moral, toda su capacidad para que salgan adelante. O sea que militarismo no hay, militarización no hay. Fíjate que es curioso. Pretorianismo mucho menos. Es curioso precisamente que quienes acusan de militarización del país, en este momento a la Fuerza Armada, son los que exaltaron el golpe del 11 de abril y los que clamaron a los militares que estaban en Plaza Altamira. ¿No? Sí, son los mismos actores. Exacto. Son los mismos actores. Vemos que son los mismos actores y bueno, ahí hay un componente
de rechazo racial. En todo esto hay un gran componente xenofóbico incluso, que ha despertado, que ha exacerbado el odio en una buena parte de la sociedad. Lo han logrado hacerlo. Y bueno, son las mismas que intentaron y que montaron un show en la Plaza Altamira y que aplaudían aquello. Eso afectó mucho la disciplina de la Fuerza Armada. Eso afectó mucho la cohesión, el ejemplo de lo que era el símbolo del generalato, del almirantazgo, de los líderes de la organización. Hemos tenido que recuperar esa confianza. ¿Está superado eso? Eso está superado. Eso está profundamente superado. Esas heridas están profundamente cubiertas. Tenemos un liderazgo militar, no de ahorita, sino de todos estos últimos años, que ha venido consolidando a la Fuerza Armada en su organización, en su equipamiento y en su nueva doctrina, pues una doctrina acorde con las amenazas que nosotros presentamos en el país actualmente. ¿Cómo enfrentan ustedes el ataque mediático que es tan desmoralizador y tan...? Sí, bueno, nosotros hablamos mucho con la gente. Nuestra principal herramienta es el hablar en todos los cuarteles. Desde con la gente, con los oficiales, con los efectivos. Sí, con las tropas incluso. ¿Sabes? Y el mismo gobierno de calle nos ha permitido en los altos mandos, bueno, dispersarnos por todo el país y llevar la palabra, primero, de optimismo, la palabra de optimismo, la palabra orientadora, el deber que nos asiste a nosotros constitucional de preservar a la patria. Eso es lo que realmente mueve un soldado. Y todos los días estamos constantemente en comunicación, a través de videoconferencias, a través de conferencias, a través de esta misma conferencia de lo que significa las redes 2.0, los Twitter y todo esto. Bueno, les hemos dicho pues que ya es parte importantísima de la guerra de cuarta generación y la hemos venido estudiando y la hemos venido compartiendo con todos los estratos de mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Escuché que tú decías en estos días que la base era la defensa de la Constitución y del presidente electo democráticamente, por tanto legítimo, ¿no? Sea quien sea, pero que sea electo. Claro, es la Constitución. Y el pueblo, cuando se exprese, esa es la voz de Dios, es la voz última. En este caso, el presidente Maduro es el presidente constitucional, legítimo de Venezuela. No hay otro, es el único. Y es el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La está comandando, mire, nosotros respetamos mucho al presidente Maduro, la manera como ha asumido el papel él como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Una tarea no fácil, sobre todo cuando viene de ser comandada por un militar. Pero hemos visto cómo con tal tino, con aquella asertividad, ha asumido el papel de comandar la digna y gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es un detalle que hay que resaltar, hay que resaltar. Es imposible entonces que se piense de manera distinta en esa materia, que alguien pueda sustituir por otras vías, por un atajo al presidente constitucional. Insisto, nosotros actuamos apegados a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ahí están los mecanismos, ahí están los instrumentos, ahí están todas las expresiones del poder público nacional, regional, municipal. Ahí está todo. Fuera de esa Constitución, absolutamente nada. Nada que negociar, nada que intercambiar, no. Es una sola Constitución, es un solo presidente de la República, electo por el pueblo, legítimo, y que la Fuerza Armada detiene todo el apoyo y todo el respaldo para continuar haciendo el gobierno que le corresponde hacer. Y seguir, como te digo, nuestro azimut. Nosotros hemos asumido como azimut, como dirección general, eje de avance, el plan de la patria, que nos parece a nosotros, la Fuerza Armada,
un plan patriótico, un plan popular que atiende a las necesidades, que atiende el desarrollo del país, bien orientado en todas las áreas, estratégico, táctico. Yo pienso que en el área militar es muy poco lo que nosotros tenemos que deducir de ese plan para hacerlo, porque está tan específico, tan direccionado, que bueno, prácticamente no tenemos trabajo sino cumplir el plan que el mismo presidente Chávez escribió con puño y letra y que ha asumido el presidente Maduro como su plan y como el plan de todos los venezolanos, la gran mayoría de los venezolanos y venezolanas. Para el país, para los que nos escuchan, ¿vamos a salir bien de esta situación? Sí, por supuesto, es que esa es la vocación pacífica, democrática del pueblo de Venezuela. Nosotros no podemos decir que la Fuerza Armada o la Fuerza Pública acabó con esta guarimba. Esto lo acabó el pueblo mismo. El rechazo que tiene la sociedad venezolana, incluso opositora al gobierno, de la violencia. Esto es un país de paz, un país de bien. Aquí tiene que imponerse el bien y tiene que imponerse la verdad, que es la ley de Dios. Y nosotros no tenemos duda que esta locura, esta violencia inducida, lamentable, triste, que se ha esparcido por algunos municipios del país con apoyo del poder municipal en la mayoría de los casos, esto tiene que acabarse. Es la conciencia del pueblo de Venezuela que se impone, asistido por una Fuerza Armada Nacional Bolivariana que quiere y ama a su patria, que ama a Venezuela, que está consciente de sus responsabilidades constitucionales. Y ese es el compromiso que hoy nosotros como Fuerza Armada asumimos ante el pueblo. Nos declaramos protectores del pueblo, nos declaramos protectores y defensores de los derechos humanos, nos declaramos protectores y defensores de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y nos declaramos también propulsores de la paz. Estamos ganados a la paz, aunque a mucha gente le parezca inverosímil, pero nosotros amamos tanto la paz a pesar de tener las armas porque conocemos realmente el costo que significa perder la paz. Y sería muy peligroso que a partir de estos intentos de golpes de Estado caigamos nosotros en una espiral de golpes de Estado y de violencia que nos lleve a una guerra entre nosotros. Eso es lo que se ha buscado, pero el pueblo se impone y dice no a la violencia, no al racismo, no al odio. Y la Fuerza Armada garantiza, el pueblo venezolano puede estar seguro de ello, garantiza y protegerá siempre a nuestro pueblo, a la democracia, al presidente legítimo y constitucional y al gobierno todo de Venezuela. Bueno, muchas gracias, güey. Mucha suerte. Muchas gracias. Una pausa y al regresar los confidenciales.